Mucho, ha sido ministra de Justicia durante el gobierno de Kuczynski, ha sido antes secretaria general del PPC, ahora ya está lejos del partido, pero espero que no de la política. Gracias por acompañarnos, Marisol Pérez Tello. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. ¿Qué te parece esta idea de una comisión de alto nivel? No sabemos si el alto nivel significa a los congresistas más connotados o que el Congreso llamaría a gente de otros lares para llevar a cabo una reforma de la justicia. A mí me parece que viviéramos en mundos paralelos, ¿sabes, Fernando? Y me da mucha pena, porque creo que no se están dando cuenta de lo que está pasando en el sustrato de nuestro país, o sea, lo que está pasando en la vida de la gente, ¿no? Que vivieran alejados completamente de la realidad. ¿Hay la necesidad de una reforma del sistema de justicia? Por supuesto, desde Seriajus, en el acuerdo, nosotros hicimos en su momento, dentro del acuerdo nacional, el Acuerdo Nacional por la Justicia, para que se convocara a todos los órganos del sistema de justicia, se gesta desde el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Tribunal Constitucional, para poder pensar juntos una reforma. Se publicó un libro, cuando yo dejé esto continuó el siguiente ministro, Eduardo Vega tomó la posta y dejó incluso publicado y acordado con todos los miembros. Existe una ley de coordinación interinstitucional del sistema de justicia para tratar de pensar en una reforma de verdad. Mira, nuestro país es el cuarto país más desigual del mundo, según el informe global de desigualdad. Desigual en términos de nivel socioeconómico, de reparto del ingreso. Pero en el Perú, el Oxfam hizo una investigación sobre sobre desigualdad, y el resultado es que la mayor percepción de desigualdad para el peruano promedio es de acceso a la justicia. O sea que si en general somos un país considerado desigual, para los peruanos esa desigualdad está en el acceso a la justicia. O sea, porque la justicia para el que más tiene no es igual que para mí, para el blanco no es igual que para el serrano, para el lima no es igual que para la... Lo justo esa percepción es para todos por igual. Se mantiene igual de baja, ¿no? Dramático, ¿no? Entonces es la justicia de verdad, ¿no? La del niño que necesita los alimentos de manera oportuna en un juicio de alimentos que las personas no saben cómo llevar adelante, la justicia del niño que necesita la tenencia en el momento en que la necesita y no 10 años más tarde, la justicia porque se robaron tu herencia, la justicia por tus derechos laborales, la justicia por tu casa que te robaron, por la estafa, por la denuncia, por la violación, la justicia, la de la calle, la de todos los días, ¿no? Y ese está completamente fuera del debate, porque han trasladado la justicia a presos emblemáticos por un lado, y hablemos de la relación, ¿no? Antauro, Fujimori, y la justicia se ha manejado sobre cómo daño, cómo perjudico, cómo beneficio a alguno o a otro, y el sistema penitenciario se ha manejado con esa lógica que es inmoral. Y ahora que el Congreso de la República, después de los últimos 3 días, este panetón al que le has llamado tú, en combo, de retrocesos en 2 de las cosas más importantes para el país, justicia y educación, y bueno, todo el tema medioambiental, que felizmente esa norma está todavía pendiente de una reconsideración, resulta ridículo que el día lunes se presente una interpelación por un tema económico que es gravísimo, y que ni siquiera se mencione en este supuesto pleno que quieren sacar, porque lo que están haciendo es presionar frente a todo lo que viene. Necesitan, ¿no?, 78 firmas. No lo van a conseguir, pero lo que sí consiguen es exacerbar esta sensación de, oye, consiguen que nos molestemos ¿a más? quiénes representan ustedes? O sea, ¿qué les pasa? Tenemos una recesión económica reconocida por el ministro, y un ministro que ha mentido con las cifras, las ha maquillado, dijeron en el Consejo Fiscal, que han sacado un crédito suplementario para un presupuesto que todavía no se había aprobado. Fernando, ese es inconstitucional. El 29 de noviembre aprueban un crédito suplementario, lo aprueban por decreto de urgencia y es por ley, según la Constitución, y lo aprueban para un presupuesto que no está aprobado. O sea, eso solo ameritaría que saliera todo el gabinete. Y en el que se han negociado pues pedidos de última hora de los congresistas. Ya en el presupuesto formal. Incluyendo el propio presupuesto del Congreso, que ha aumentado en 23% respecto al año pasado, cuando
el aumento del presupuesto general es del 12%. Y eso dimensiónalo además en bonos y en todas estas barbaridades. Entonces, si tú terminas un año con esas medidas y esta sensación de abuso del poder, de lo hago porque tengo los votos y hago lo que quiero, el tema de la colaboración eficaz es una estocada igual que la última norma que acaban de sacar del Ejecutivo, a la persecución de la corrupción. Sobre eso quiero que hablemos, sí, por claro favor. Que sí, claro el Ejecutivo, porque mañana se vence el plazo de las facultades delegadas en materia de lucha contra la inseguridad. Entonces han aprovechado para sacar un decreto de ley que modifica artículos del Código Penal, ¿no? Sobre todo la investigación genera nuevas pautas entre la colaboración entre el Ministerio Público y la policía. Explicar. ¿Me puedes explicar, por favor? Sí, claro que sí, pero para terminar, para cerrar lo otro, necesitamos un país justo. Para eso necesitamos una reforma del sistema. El sistema no lo puede reformar el Congreso de la República. El sistema debe ser reformado dentro del sistema de justicia. Y existen ejemplos, la CICIG, por ejemplo, en Guatemala, esto fue con intervención de Naciones Unidas, o sea, hay modelos. La idea nuestra era hacerlo desde dentro, o sea, que lo hiciéramos los peruanos, sin necesidad de una intervención externa, colaborando, evaluando paso a paso, asignando más recursos, interrelacionando a todos los miembros del sistema para que la Fiscalía, el Poder Judicial conversaran en términos incluso de, si haces una fiscalía de trata, tienes que hacer pues un juzgado de trata, ¿no? Porque si no, cosas, digamos, elementales, que las sentencias tuvieras acceso a esas sentencias y no tuvieras que esperar 4 meses. Y el Congreso podría participar en esa comisión. Pero por supuesto, tenía asiento. Pero no ser la base. De ninguna manera, en este momento no tiene ninguna capacidad de no hacer nada que no sea dejar de dañar al país. Y si se quieren quedar, dejen de hacernos más daño, por favor. Ya, cobren su sueldo y váyanse. Calladitos, recesaditos, están más bonitos. Si quieren, la interpelación sí tendría que llevarse a cabo porque el tema económico y la recesión económica tiene consecuencias para la comida de los peruanos. O sea, nosotros estamos en este momento en una situación país en que si no reaccionamos es porque tenemos que sobrevivir. O sea, la mayoría de jóvenes está queriendo ir del país, todos se quieren ir. Yo nunca había visto, desde hace por lo menos una década, tanta mendicidad como la que ves ahora. Sí. Tú que has estado en ambos poderes, ¿no? Has sido ministra y has sido congresista también. ¿Los mecanismos de interpelación sirven? Pero por supuesto que sí, cuando están bien planteados y las preguntas están bien formuladas, porque el Consejo Fiscal le dijo al ministro de Economía, acuérdense que el Consejo Fiscal no son pues 4 amigos, no son 5 personas, además en el Perú, en este caso connotados ex MEF. Está Carolina Trivel, está Segura, o sea, está Oliva, que han por años el Consejo Fiscal ha orientado la política fiscal. Por eso es que la economía en el Perú, aunque cuando tuviéramos una política desastrosa, se sostenía más o menos bien, se distribuía mal. Ese es nuestro consuelo. Se ejecutaba pésimo, pero ahí estábamos. Pero el Consejo Fiscal le ha dicho, oye, esto es la ruina, estás haciendo todo mal. Y el ministro, en vez de contestar, no, estoy haciendo esto bien por esto, le pegó a Oliva. Le dijo que eran temas políticos. Entonces lo han interpelado y eso obliga a que las preguntas y aclaraciones que le debieron dar al Consejo Fiscal en su oportunidad se las den al país. Porque le tienen que explicar al país por qué es que han adelantado, por ejemplo, 1.000 millones de utilidades del Banco de la Nación en noviembre. O sea, ni siquiera cerrado el ejercicio fiscal. Eso es todo un tema que no se nos puede... Entonces, dejemos el tema económico y volvamos a la justicia. Volvamos la última norma... al decreto ese. Aprueba básicamente 3 cosas. Podríamos hablar de más, pero una... Siempre ha habido una disputa entre el Ministerio Público y la policía sobre quién hace la investigación. Si vamos a pensar en positivo, y yo siempre pienso bien de las instituciones y de la policía, vamos a hablar de los buenos policías y de los buenos fiscales, la policía acusa al Ministerio Público de no tener capacidades de investigación. O sea, si ustedes no saben investigar, nosotros sí, sobre todo cuando existía la Policía de Investigaciones. Y la Fiscalía acusa a la policía de no tener criterio jurídico. Y en realidad no es una acusación, es verdad. O sea, tú investigas hechos y tú dices, esto es delito, esto no es delito, este es este tipo de delito, esto es coautoría. Entonces, lo que ha hecho la norma es precisar que lo operativo depende de la policía y que la dirección legal depende del Ministerio Público. Y eso no lo puede cambiar un decreto legislativo porque eso está en la Constitución. Es una función del Ministerio Público. Dice, quien lidera la investigación. Lo que ha hecho es repetir lo que dice la Constitución.
pero luego ha abierto la puerta a acortar los procesos en las escuchas, en autorizar una interferencia telefónica y también en levantar el secreto bancario. Y me parece bien, pero el plazo es muy largo, ¿no? Porque te dicen 48 horas y eso es para georreferenciar una llamada. Por ejemplo, en el caso de un secuestro. Secuestraron a mi hija. Si yo me voy a demorar 48 horas en georreferenciar, nunca jamás vas a encontrarla. La niña ya está pues en Europa, ¿no? La detención preliminar también la cortan un poco, ¿no? Acortan un poco eso, pero eso no es lo más grave. Esas son cosas que son bien de forma y no cambian sustantivamente nada, porque el proceso debería ser más ágil si, por ejemplo, tú pudieras solicitar una audiencia virtual, telefónica, y pedirle al juez te autorice una intervención telefónica o una geolocalización en 5 minutos o 10 minutos, cuando todavía puedes secuestrar salvar una niña que han secuestrado. Las redes de trata en el Perú son impresionantes. La desactivación de las fiscalías por parte de Patricia Benavides, una de las que más ha dañado es la Fiscalía de Trata. Terrible. Se han caído investigaciones. ¿Y has visto que en las primeras decisiones del nuevo fiscal Juan Carlos Villena se esté recuperando esas áreas? Sí, pero ya se perdieron, ya gente ha sido liberada y redes de trata internacionales. Con Tren de Aragua, con colombianos. Benavides ha sido devastadora. Devastadora. En trata, incluso la sala donde eran atendidos los niños explotados sexualmente, que era una sala amigable, con juguetitos de colores, hoy es una oficina... ¿Y cuántos congresistas están comprando? No les interesa. Pero por eso te digo o por que... ideologizados, algunos están... No. Algunos por interés, Ni siquiera de impunidad, lo y otros por ideologizados entienden. están comprando el pleito de Benavides. Pero además... tontamente. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Están en este debate, vamos a reformar la justicia. A ver, ¿tienen idea de lo que ha pasado con las redes de trata en el Perú en los últimos 6 meses? Que han habido cambios y han desmantelado una fiscalía que tenía investigaciones. Cuando ya se estaba venciendo el plazo, cambias a todo el mundo y se les vencen los plazos y tienes que soltar a bandas de trata internacionales. O sea, eso... Y nadie dice nada porque están pues en la tontería, ¿no? En la comisión investigadora de 10 días. Oye, ya hay una acusación constitucional que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales contra la Junta. ¿Por qué no dejan que siga su curso y que las cosas se lleven con normalidad? O sea, ¿cuál es su desesperación? ¿Qué es lo que quieren hacer? Yo defiendo instituciones, no defiendo personas. ¿Eh? Las instituciones hay que cuidarlas. Pero el tema más grave de la norma, aparte de estos detalles de tiempos que no necesariamente son los mejores, primero es que tú tienes que hacer estas reformas con las instituciones. Quien se tiene que sentar contigo, todas las leyes que se hicieron, decretos legislativos que sacamos vinculados a Fiscalía en nuestro caso, se hicieron con la Fiscalía. ¿Qué necesitas y por qué lo necesitas? Necesito ampliar plazos. La colaboración eficaz, esa fue una norma mía porque yo la firmé, pero ¿quién la hizo? El Ministerio Público. Nos sentamos a decir, bueno, a ver, ¿qué armas necesitan para investigar? Colaboración eficaz. ¿Qué necesitan para poder terminar con las bandas de crimen organizado? Plazos. Porque ellos son los que saben cuáles son los problemas que tienen, ¿no? Claro. Con otro nombre. Pero ellos, ¿qué han hecho? Ellos han tratado de volver a la pelea que ya se había cerrado hace varios años sobre las labores del Ministerio Público y las labores de la policía. En vez de implementar y capacitar en investigación a la policía para que lo que antes fue la policía investigaciones, no estoy hablando de los equipos especiales, esos están trabajando muy bien, estoy hablando de la investigación del crimen callejero. Especializa, ¿no? Porque no puede ser que con la alta rotación un policía aprende y después cambia para otro lado y entonces ya perdió todas las capacidades que había adquirido. Pero lo grave es que ahora hemos vuelto al atestado policial. No se llama así en la propuesta, pero en la práctica autorizan a que la policía califique el delito. Entonces no, es bien grave, porque un buen policía, si no está capacitado, lo puede hacer mal. Y un mal policía puede cambiar de hurto a hurto agravado. Y eso cuesta, pues. Entonces, la buena policía se embarra porque le atribuyes una responsabilidad para la que no está capacitada y que no está dentro de lo que tiene que hacer. Y a la mala policía, exactamente. Exactamente. Entonces eso me parece que es lo más grave. Pero como todas las bombitas de humo que ha sacado el Ejecutivo, soltar a los militares, que cero, nada, resultado, no atacan los problemas en el fondo. Y los problemas de inseguridad ciudadana se atacan en prevención, atacando causas. Y obviamente con firmeza, con mano dura, pero justa, persiguiendo la criminalidad, investigando, procesando, sancionando. Pero si desactivas investigaciones fiscales, cambias a la fiscal que está por hacer una acusación y pones a una que no tiene idea, o porque no tiene idea,
o porque tiene intereses, se vencen los plazos y no acusas y liberas bandas, hay responsabilidades, por Fernando. Porque no estamos hablando de delitos menores, estamos hablando de trata. Y quiero tocar otro tema contigo, lo de Fujimori, ¿no? La liberación de Fujimori, que el gobierno decidió pues lidiar el tema, acatar al Tribunal Constitucional y ver pues ya cómo se amista con el sistema interamericano, porque al menos su deseo no es romper con él, pero ahora la Corte Interamericana saca un comunicado fuerte. Ahora, fuerte ciertamente, pero que manda el tema bueno, se informará en la OEA porque no hay sanción posible, ¿no? O si la hay. Gravísima. ¿Cómo se determina el riesgo país? Económico. Vamos a hablar de Fujimori, pero te voy a pedir que me permitas hablar del sistema penitenciario, que es el que más sufre en esto, y hablar de misericordia. Pero vamos en orden. El mayor riesgo del desacato que ha sido la norma que ha sacado la Corte, lo más importante es una frase en la que dice: señores del Tribunal Constitucional peruano, recuerden competencia de la competencia. ¿Qué significa eso? Que la competencia de la Corte la fija la Corte, no la fija un Tribunal Nacional. ¿Ya? Eso es principio básico de derecho internacional. Sí, no, y toda esta promoción del TC queda manchada por eso. O sea, con lo cual tú desacreditas nuestras capacidades jurídicas a nivel internacional como Estado. Están escueleándolos. ¿Ya? Segundo, entonces le dicen, di lo que quieras, pero yo tengo esta competencia y es mía, no es tuya. Segundo, no te voy a hacer nada, pero tú has desacatado una indicación de la Corte. Olvídense, por favor, que se trate de Fujimori. Les ruego a quienes nos están escuchando que se quiten su lente fujimorista, anti-Fujimori. Estamos hablando de justicia y de consecuencias para el país. O sea, y de una resolución desacatada. De una resolución desacatada, no importa de quién se trate. ¿Sabes quiénes han desacatado órdenes de la Corte? Trinidad y Tobago, Nicaragua, Venezuela y Haití. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El riesgo a país se mide por respeto a la institucionalidad. Y estoy hablando de confianza y credibilidad para inversiones y en el sistema. Claro, son sanciones indirectas, o sea, absoluta, no es una sanción que te pero pone... son sanciones graves. Claro, no es una sanción que te pone en una resolución la OEA o el sistema interamericano. Exactamente. Pero son los efectos. Y es lo que te mide, ¿no? El Latinobarómetro del 2021, o sea, pre-desastre Castillo, pre-desastre señora Boluarte, el presidente Boluarte, ya decía que el Perú era un estado fallido. El Latinobarómetro. Y The Economist nos pone de régimen híbrido. Estado fallido. Sí. O sea, tu sistema de justicia no sirve, porque el estado fallido se mide por dos indicadores. Uno, impunidad. O sea, la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley. Si un Estado es el cuarto más desigual del mundo y la mayor desigualdad se persigue en justicia, no cumples la ley, pues nadie la cumple. La gente hace lo que quiere, no pasa nada, ¿no? Si tú puedes pagar... En la cárcel están los pobres. No te queremos en la OCDE. En la cárcel están los pobres. Y eso a mí me duele porque no es justo, ¿no? Hay un muchacho a lo que le dan 7 años por una cosa, porque estaba borracho y entró a robar a una tienda. Y hay otros sinvergüenzas que se libran de la cárcel porque pueden pagar buenos abogados. 9 de cada 10 presos no han tenido defensa privada. Y la defensa pública hace lo que puede, pero no es suficiente. Entonces, no todos los que están, allá no son todos los que están, ni están todos los que son. Y hay 100.000 personas expuestas permanentemente a este jaloneo de la justicia para un lado y para el otro, que la verdad es que muchos habrán cometido delitos y tienen que pagar por ellos, pero la misericordia tiene que estar por encima de eso. Y la vida en la cárcel peruana ya ha sido declarada por este Tribunal Constitucional, es un estado de cosas inconstitucional. O sea, hay personas, 4 personas, 6 personas, 12 personas durmiendo en habitaciones para 1, para 2, no hay servicios, muchas veces no hay agua corriente, en todos los casos, y hay muchos esfuerzos del INPE, pero no hay una preocupación real por arreglar el sistema, ¿no? Tú mandas a personas que tendrían que estar en Noguchi o en Larco Herrera porque son psiquiátricos declarados y están en Lurigancho. Entonces, regreso porque me fui. No, pero te quería hacer otra pregunta, porque hay un tema que ha salido también el día de hoy y es interesante, que podría tener sentido en términos de aligerar la carga penitenciaria, pero también es muy polémico. Es esta norma
¿qué le daría la prerrogativa Al al padre. violador de bajar su pena? Ahora te lo explico. Porque eso también eso hay que explicarlo para que se entienda. Si es que porque mantiene al hijo. Suena fruto de la horrible, violación. pero te pone otras condiciones. ¿Qué condiciones te pone? O sea, ¿en qué supuesto se pone? Porque es que todo eso es la cárcel. La cárcel esto no es malos y buenos, ¿no? En la cárcel hay de todo, como en todas partes, y hay causas que atender. 6 de cada 10 no acabaron el colegio, 7 de cada 10 vivieron en hogares con violencia familiar, hay mucho robo por hambre, hay mucho sentenciado en el penal de Yanamilla, en Ayacucho, que era un campesino que le ofrecieron 200 soles por dar el DNI para mandar coca, el narco está libre y el campesino está preso, y hasta el preso el papá, la mamá, los abuelitos y los hijos en INAVIF. Entonces hay que estudiar el perfil criminológico del preso peruano para entender por dónde atacamos causas. Y también, por supuesto, hay los malditos congénitos, ¿no? O sea, esa gente que hay que tenerla presa, vigilada, porque... Y en el caso de estos violadores que son a la vez padres de familia. Porque lo que te dice, no te olvides que en el Perú, cuando una niña tiene menos de 14 años, es violación. Entonces, Es violación aunque haya sido algo consensuado. Entonces, ¿qué es lo que el supuesto en el que se ha puesto esta? Es bien polémico, pero ¿qué dice? Si él hace vida en familia con esta niña, es decir, si después de los 14 años él termina siendo su pareja, que siempre lo fue, pero que finalmente, como tenía menos de 14 años, se entiende como violación, y mantiene al niño, en la práctica es su padre, y no hay otra persona que pueda ejercer eso, se reduce la pena. Igual se le sanciona, y sanciones altísimas, Claro, pero se reduce la pena, ¿no? Que es el mismo criterio que al padre que no cumple con la manutención de sus hijos, se le lleva preso Sí. y le va a ser más difícil cumplir con ello. Que es un entonces absurdo, ¿no? mejor para que ponga los alimentos, que esté libre, ¿no? Es ese mismo argumento. Que no está libre, ¿ah? Porque hay mucho preso. Eso solamente fue en la época de pandemia, pero tú podrías poner otro tipo de sanciones. Podrías hacerlos limpiar colegios, por ejemplo. Entonces y esa plata va para el niño, ¿no? Y que está permitido en la ley. O sea, no es una barbaridad lo que estoy diciendo. Tú puedes hacer, no es trabajo forzoso ni mucho menos, ¿no? Es una sanción penal. Pero como no se hace ese trabajo penitenciario, Fernando, porque simplemente tú dices, voy a eliminar beneficios penitenciarios, porque si no va a salir dentro de 4 meses o 5 meses, y todos esos cambios en la ley perjudican a gente que ha trabajado por su libertad, aplicando un verbo que se usa en la cárcel que no existe, que se llama progresionado en su conducta, que es progresión en la conducta. Entonces, si tú pasas de máxima seguridad a mínima seguridad, es porque tu conducta ha cambiado y eres una persona que puede salir. Vuelvo a Fujimori. No, es que ya Nos no tenemos que ir tiempo. Sí, con te Fujimori. agradezco mucho. Solo te quiero decir una cosa. Existe una salida legal. A Fujimori lo van a regresar a la cárcel o por esta sentencia de la Corte, por el costo para el país, O o lo por de el caso de Pativilca. Pativilca. Y es cruel porque eso cualquier abogado que sabe y que estas cosas son públicas sabía que ese iba a ser el final. Y a nadie le ha importado porque lo usan políticamente. Si hubiera un mínimo de misericordia con las víctimas de las familias y con el propio Fujimori, sacarían una ley para los más de 5.000 adultos o 118 Para adultos arriba, excarcelarlos. para que cumplan condena, porque hay justicia de por medio, en su casa. Y te ahorrarías Exacto. las salidas Eso a la... o un nuevo indulto. No se puede por el secuestro. Y Pativilca todavía está en Humanitario, ¿no? proceso. Humanitario. Sí, pero Humanitario. otra vez es Pero otra legislación vez con pasa nombre por eso. propio, ¿no? Sí, la misericordia no distingue. Mejor eso que dices. Ojalá. Que además sería bueno para muchos otros. Opinión consultiva en peor 29 de situación la que propia Fujimori. Corte Interamericana, recoge tratamientos diferenciados para tercera edad. No les da la gana, no quieren seguir usando políticamente el que divide al país en dos. Bueno, muchas gracias, Ahora sí, Marisol. ya Terminamos terminé. con nuestra secuencia de cartas. Escoge cualquier carta, por favor, A y ver, lees lo vamos que a diga. escoger esta. Esta. Usted nació un día que Dios estuvo enfermo. César Vallejo. Te salió Para el mal. Congreso.